razonar y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar. En vez de aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Pongan pues muchísima atención y aprenderse todos la lección. Bueno, pues cerramos el primer capítulo de La Iglesia en Casa. Os damos las gracias por acompañarnos. Nos encantan que nos saludéis. Tenéis el chat de YouTube a vuestra disposición y nos metemos de lleno a abordar esta última temática del trimestre que cierra, si se puede cerrar, el libro de Marcos, para empezar la semana que viene con una nueva temática. Vamos a seguir con los evangelios. Me encantan los evangelios, no sé a vosotros, y me ha encantado Marcos. Y no hay que ser muy pretencioso, porque yo decía, ¿cómo podemos concentrar todo lo dicho en estas últimas semanas relativo a lo que Marcos quería trasladarnos? Y es que yo soy incapaz, y menos mal, porque yo creo que está todo un mundo, es decir, Marcos nos ha puesto su manera de ver al maestro, su experiencia. Muchos dicen o están de acuerdo en que él vivió directamente de la fuente de Pedro, del apóstol Pedro, cuando redactaba su evangelio, con todos sus testimonios y todo lo que tenía en el entorno de Pedro, pero queda todo un mundo por descubrir del evangelio de Marcos. Y vamos a abordar directamente, yo simplemente un par de apuntes, y ya quiero que entre todos compartamos estos minutos que vamos a tener, algo más de media hora por delante. Solo algunas cosas que yo, por ir terminando, no quería dejar de compartir, y es que yo tomé algunas notas cuando iniciábamos el trimestre y me ha parecido interesante. Dígame, Juanfran, para que no se me olvide. Resulta que hay muchos que opinan que las comunidades que se han formado, y estamos en la década de los 60 del primer siglo de nuestra era, años 60, cerca del 70, algunos no se ponen de acuerdo si ya cuando escribe Marcos Tito ha entrado en Jerusalén para destruir el templo o no. Estamos ahí, si no ha entrado está a punto, 60, 60 y tantos. El tema es que las comunidades cristianas que se están formando, aquellos primeros conversos, están empezando ya a sufrir las primeras crisis, que esto es inevitable, nos pasa en nuestras iglesias, nos pasa en cualquier grupo humano donde nos podemos acercar. Y parece que empiezan ya a debatir algunas cosas, ¿no? ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es este Jesús? Porque ya empiezan a desaparecer y a morir aquellos testigos directos que estuvieron con el maestro. Entonces, cuando ya desaparecen esas primeras fuentes, pues ya hay algunos que dicen, bueno, ¿y esto que te contaban realmente era así? Pues tú lo viste, no lo viste. Es fácil, que imaginaos, ¿no? Salvando las distancias y reduciendo, ¿no? Un poco, pero imaginaos el contexto. Además, el imperio se está haciendo cada vez más duro. Esa franja del imperio, la zona de Judea, no es una zona fácil. Hablar de política, de hablar de ideas, había mucho trasiego, pero en estos años no es nada fácil, y la hostilidad, las sospechas, incluso el miedo empiezan a instalarse en esos grupos cristianos, donde además todo lo que se salga de lo judío era perseguido. Recordáis, ¿no?, lo que el apóstol Pablo se encargaba. Ser denunciado ante los tribunales y las autoridades, no solo por atentar contra el imperio, sino contra la estabilidad social, sufrir azotes, ser perseguido por las sinagogas o en esas casas donde se reunían por desviarse de la fe verdadera. Hablar de evangelio, en suma, hablar de Jesús, Mesías, de hablar de Jesús, Rey, resultaba peligroso si no era bien interpretado. Y en esto quizá muchos están de acuerdo en que Marcos viene a suplir una necesidad de aquellas comunidades, es decir, os voy a contar, vamos a poner por escrito aquello que tenéis, algunas cosas, y esos debates largos que tenéis en vuestras reuniones a lo mejor no tenéis claro. Y a partir de aquí quiero que empecemos a compartir, porque parece que todo el Evangelio nos ha llevado a este último capítulo, a estos dos últimos capítulos, que es el Evangelio más corto, Marcos, y vamos a un poco a extraer y a exprimir el capítulo 16. El título de la lección, o con el cual queremos despedirnos, es muy claro. ¿Lo compartís conmigo? ¿Cuál es el título? El Señor resucitado, yo lo estoy. El Señor resucitado. Sí, sí. ¿Resucitado? ¿Resurrección? ¿Pero qué me estáis contando?
¿Realmente nuestro maestro está vivo? Bueno, pues veremos lo que sucede tras la muerte de Jesús. Hemos estado en las últimas 2-3 semanas hablando de todo el complot, de la semana de pasión, de todo lo que significa la muerte y el sacrificio del maestro, pero es que resulta que ese no es el punto final. Es el punto casi de partida, ¿verdad? Esther, Jorge, Antón, sí, vuestra... Sí. Yo ya he hecho la introducción más me he explayado, os toca a vosotros. Fíjate que el que se acerca al Evangelio de Marcos ve lo que hemos estado estudiando, que hay una preocupación de Jesús porque no se dijera abiertamente que él era el Mesías, no se confesase abiertamente hasta esta parte final del Evangelio en la que ya sí, ¿no? ¿Por qué? Porque él quería tiempo para desarrollar su ministerio y sabía la oposición firme que iba a enfrentar, ¿no? Y la verdad es que sus discípulos pasan de ese estado de desánimo, de derrumbe total de sus expectativas ante la crucifixión de Jesús, lo vimos la semana pasada, ¿no? A una sorpresa y a un impacto tremendo. Es que no pueden, o sea, las mujeres que se acercan a la tumba de Jesús, que por cierto podemos hablar ahora de ello también, reposaron conforme al mandamiento. Y como tú bien has dicho, esto se escribe en los años 60, 70, podían haber dicho que no había que guardar ningún mandamiento, pero es que el sábado seguía siendo el mandamiento, el reposo. Es muy importante para Marcos que se quede bien reflejado que las mujeres habían reposado el sábado conforme al mandamiento y luego se acercan el domingo. Pero es que después de ese encuentro con aquellos ángeles que dicen, pero es que Cristo ha resucitado, no está aquí, y decirle a sus hermanos, y ya dice el Evangelio de Marcos que salen huyendo, que les había tomado temblor y espanto. Mirad, yo 2000 años después y pico tengo la carne de gallina. Es que realmente el impacto es sobrecogedor. Ir a ungir con especias y con aromas a un cuerpo sin vida, a un cadáver, y encontrarte con la sorpresa que ya lo había dicho él antes, pero que no entra en la expectativa humana, que había resucitado, eso deja... Pero claro, ellas van con la noticia y los otros tampoco aceptan la noticia y volvemos a lo que hemos dicho y lo que estamos toda esta mañana hablando de esa lucha entre creer, entre lo que vemos y lo que no vemos, ¿no? Porque veremos también que Jesús reprende a Tomás después de que no había creído y él le reprocha, el mismo Jesús le reprocha que no había creído el testimonio de los discípulos, ¿no? Pero es que porque me has visto, has creído, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que se nos invita a ejercer fe. Claro, es difícil en un mundo como este en el que todo se toca, todo es tangible, pero vamos a depositar un poco de esperanza en todo eso que está ahí escrito para nuestro consuelo, para nuestra fortaleza y para nuestro desafío de proyectarnos a un mundo que es que no es el mejor de los posibles. Vamos a ir parte a parte porque es que han metido todo concentrado. Vamos a ir los principios activos ahí saboreándolos poco a poco. Jorge, tu aproximación y ahora después iremos paso a paso. Es que, Juanfran, yo estoy un poco con Antón. Estamos culminando el trimestre y estamos enfrentando el paradigma. El paradigma. Para mí, si hay un paradigma en la historia de este mundo, es la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Hay un antes y un después. Por eso nosotros estamos en el 2024 del año de nuestro Señor, como me gusta esa frase. Uh-huh. Yo creo que hay que contextualizar primero. ¿Cómo es posible? Esa es la pregunta que yo me hice durante décadas, desde que empecé a estudiar la Biblia me bauticé. ¿Cómo es posible que ese pueblo que tenía los libros, donde estaban los escritos de Moisés, escritos, que ya desde la época Moisés relata, Dios le dice a Adán, y de tu simiente, o el simiente, será el que va a aplastar la cabeza de la serpiente, y a lo largo de toda la historia, profetas tras profetas, Dios había recordado constantemente a su pueblo de que iba a venir en forma humana, que iba a morir con detalles bien descritos. No fueron capaces de entender quién fue Jesús y por eso esa sorpresa, por eso ese terror, por eso esa confusión, por esa no creencia. Claro, yo creo que tenemos que tener en cuenta frases que Jesús dijo que nos llevan la luz a este tema. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque abrazan como mandamientos doctrinas de hombres.
Y también Jesús dijo otra frase muy reveladora: guía ciegos que guiáis a otros ciegos, recorréis cielo y tierra para hacer prosélitos, y cuando lo lográis, lo hacéis doblemente culpables y merecedores del infierno. A los intérpretes de la ley. ¿Por qué? ¿Por qué había intérpretes de la ley? Porque habían abandonado la Torá y habían montado una religión basada en tradiciones. Entonces, ellos esperaban un líder que los liberase del yugo romano, no un Dios que se hiciera hombre como Dios lo había contado claramente en la Torá, Jesús mismo, y por eso él se encargaba constantemente de recordar. Y me acuerdo del encuentro con Cleofas, donde Jesús dice, pero ¿qué pasa? Y es que creíamos que él era el líder. Y luego en Lucas está eso. Jesús dice, y empezando por Moisés y los profetas, le volvió a hacer un repaso para que ellos se le abriesen los ojos y entendiesen que era el mundo invisible que estaba interviniendo en este mundo visible, y que el objetivo no era la liberación del yugo aquí y ahora, sino la liberación atemporal y eterna del pecado. Yo creo que esa es la gran introducción, y por eso yo no critico, primero porque los judíos no mataron a Jesús, lo mataron mis pecados, y segundo porque yo puedo muy fácil, a 2024 años vista, interpretar y criticarlos, pero muchas veces yo mismo he tenido mis vaivenes de fe al respecto. Totalmente. Y como vamos a ello, hay cantidad de detalles, porque es verdad que se pueden extraer muchísimas conclusiones, pero Marcos, que es el primer evangelio que lo pone por escrito, está de acuerdo, fijaos, que no vamos a encontrar al final, ¿no? Jesús muere en el día que los evangelios hablan del día de la preparación, que tú hablabas, ¿no, Antón? Esther, porque cuando se produjo la detención de Jesús, la reacción de los discípulos distó mucho de ser ejemplar. Y bueno, todos sabemos el tema, por ejemplo, de las sábanas. Hay un discípulo por ahí que suelta la sábana porque lo intentan atrapar y se queda desnudo corriendo. Pero hay otro, José de Arimatea, y me voy a los últimos momentos del capítulo 15, dice que comprando una sábana lo descolgó de la cruz, comprando una sábana nueva, lo envolvió en ella y lo puso en el sepulcro que estaba excavado en la roca. Hizo rodar una piedra sobre la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la de José, se fijaban dónde estaba puesto, dónde, a ver cuál era ese lugar. Y ahora es donde yo entro a preguntarte, Esther. Pasó el sábado y María Magdalena, María, la de Santiago y Salomé, compraron aromas para ir a embalsamarle. Costumbre, valentía. Qué curioso que sean mujeres. Que no pintaban nada, en los relatos, en las historias que se contaban. Si alguien quería, oye, eso habría que hablar de hombres fornidos, ¿no? Y sin embargo aquí son, pues no sé, voy a ponerle las comillas, simples mujeres. Pues mira, una simple mujer del siglo XXI se siente, yo no sé si os ha pasado a vosotros este trimestre, pero absolutamente identificada con alguna de estas mujeres. Y me explico, porque la forma en la que yo me acercaba a la lección de esta última semana, y a este momento en concreto también, era la de, no sé si os ha ocurrido, pero a mí me ha pasado especialmente en estas tres últimas lecciones, ¿no? Yo me he sentido muchas veces como la que va al lado del camino observando toda la película, ¿no? Todo el relato que nos hace Marcos, que es tan descriptivo, ¿no? Lo vamos viendo por momentos y vamos caminando, ¿no? Ahí al lado de todo esto. Y estamos observando lo que pasa, estamos observando lo que le va ocurriendo a Jesús, esos últimos momentos del juicio injusto que le hicieron y todo aquello. Y ahora llegamos a ese momento. Y yo soy, como una de ellas, leyendo el texto, la que ve cómo Jesús muere en la cruz, la que observa lo que ocurrió, porque olvidamos que ocurrieron un montón de cosas que conectaron el mundo invisible con el visible, ¿no? El velo del templo se rasgó, hubo terremotos, pasaron un montón de cosas extrañas y hubo pues una tormenta. Yo observo todo eso, toda esa parte de la historia. Veo que bajan a Jesús de la cruz, claramente muerto. Había quien dudó que había muerto, pero estaban de acuerdo en que había muerto, murió. Y resulta que muere, se lo llevan y yo estoy observando eso. Y observo que lo ponen en la tumba y observo que pasa lo que pasaba con los muertos. Entonces yo, como mujer de la época, y además porque sé que es mi maestro y porque además le quiero, pues voy con mis amigas a buscar los ungüentos para poder ungirle. Y entonces llego a ese momento, sigo mirando la película
y llega el momento en el que voy el domingo de mañana, después de haber descansado el sábado, a buscar al Señor. Y Preocupada, porque vas diciendo quién nos va a remover la piedra, ¿no? Vas muy preocupada. ¿Quién va a remover la piedra? Porque yo no puedo sacarla porque pesa tantísimo, por cierto, y está rodeado de soldados, con lo cual, aunque quiera, no voy a poder mover la piedra. Pero vas al sepulcro. Pero voy igual. A ver qué pasa. Estoy mirando la historia, tiene que pasar algo. Sí. Ahora, quería agregar algo. Nosotros tenemos en cuenta que estamos hablando del pueblo judío, y la costumbre cultural del pueblo judío era que la preparación de un muerto para ser enterrado corría por cuenta de las mujeres específicamente. Ahora, estaba dado todo vuelta, porque primero se tendría que haber hecho eso, ¿no? Y luego enterrarlo, pero no pudieron. Ellos, en su creencia, en su mentalidad, para mí hicieron una mala interpretación de lo que es el sábado, porque ellos no iban a condenar el sábado preparando el cuerpo de Cristo y trasegando con eso, porque Cristo estaba por encima de eso. Así lo pienso yo. Pero de todos modos tuvieron que hacerlo al revés. Por eso se encontraban en la situación no esperada de que como mujeres no podían mover la piedra, pero por eso, porque ellas les tendrían que haber dejado preparar al cuerpo de Cristo, embalsamarlo, y luego enterrarlo, ¿no es cierto? Y sin embargo, aún así, no hay que minusvalorar, todo lo contrario. Las mujeres de ese momento nos enseñan a nosotros, los hombres, una gran lección. Porque si empezamos a mirar la humildad de la aceptación, vemos mucho más fácil aceptar el paradigma en las mujeres, a pesar del terror y todo, que en los hombres. Porque fue un hombre que tuvo que decirle a Jesús, mete tu mano a ver si con eso crees. La primera fue ella. Qué interesante, pero no hay que dejar, por más que se diga, que Marcos no es casual que ponga aquí las mujeres, porque incluso, habiendo sido ellas las que se encontraron con el maestro, las que primero fueron al sepulcro, dice el texto Marcos, de madrugada, podía haber obviado este detalle si quería ser políticamente correcto. Porque eso de poner mujeres en primer lugar hubiera sido casi mejor... Como testigos. Como testigos, para darle valor al relato, les chirriaba, ¿no? A muchos que, oye, esto te lo van a escuchar gente que quiere conocer, los judíos, no va a sentar bien. Si alguien quiere relatar algo, seguramente siempre tenemos a alguien que nos diga, no, mira, tienes que adornarlo, quita este detalle, el otro, porque para que sea más aceptado. Marcos, no sé si se planteó esto, pero está claro que Marcos dice, esto fue lo que pasó y yo lo cuento tal cual. Y alguien podría decirle, supongo, ¿no? Si alguien fuera escritor de Marcos y dijera, oye, mira, échale un vistazo a lo que he escrito. Seguramente le dirían, podríamos los correctores, ¿no? Los listos, quita esto, quita lo otro, que aquí pon las... Y seguramente alguno le diría, uy, has puesto que fueron las mujeres las primeras en ir. Esto... Que el testimonio de ella no valía nada. No va a servir, para... Es que Dios está por encima de eso. El Espíritu Santo, y Marcos se deja influir por el Espíritu Santo, y esto es uno de los puntos que, lejos de minusvalorar el relato, es todo lo contrario, le da más certeza y más valor. Eso hay que ponerlo y hay que decirlo. Es decir, déjame decir una maldad, pero es una maldad que... Pasa por encima de las convenciones. Dime, Esther. Tiene que ver con la actualidad también, pero es una maldad, me vais a entender, es una especie de argumento. Mientras aquellos hombres tan sesudos estaban discutiendo sobre quién era Jesús, etcétera, etcétera, ellas estaban sobre el terreno haciendo el bien. Quiero decir, ¿verdad? Sus discusiones no pasaban por la altísima teología que no llevaba a ninguna parte. Bueno, llevó de hecho a negar a Jesús como Mesías, y ellas estaban haciendo el trabajo, ¿no? Nos recuerda también la lección que María estuvo en todos los momentos importantes, ¿verdad?, del relato de Marcos. Y ella estuvo ungiendo los pies del Salvador, y ella sabía de sobra quién era, y ella estaba escuchando y sabía de quién estaba hablando. María tenía clarísimo quién era Jesús. Claro, no, lo siguiente. Probablemente ella estaba en shock, probablemente, claro, era su amiga. Le conocía desde siempre, eran amigos, tenían relación personal, y por lo tanto estaría dolida, fastidiada, y no entendía lo que estaba ocurriendo, porque decía, ¿cómo puede ser esto? ¿No? Probablemente su nivel de sorpresa era mucho más inteligente que el nivel de sorpresa que tenían los otros. Y posiblemente su temor también, estamos argumentando con la Biblia en la mano, posiblemente su temor también era muy diferente. De hecho, ella
¿verdad? Se estuvo charlando tranquilamente con un ángel. Y recordamos lo que había ocurrido hace un rato, ¿verdad? Cuando se había abierto la tumba, que se habían caído todos al suelo porque no habían podido soportar aquella gloria, ¿no?, de los ángeles. Y Elena White dice que precisamente los ángeles velaron parte de su gloria para que los seres humanos pudieran estar en contacto con ellos y pudieran recibir el mensaje de su parte, ¿no? Pero ¿quién estaba ahí en primera fila? ¿Y quién fue desatendiendo a todas las convenciones de la época? Ella y las que estaban con ella. Bueno, es que hay siempre unos cuantos... Perdona, Juanfra, sí, dime, Jorge. Pero un momentín. Y sin maldad, Esther. ¿Me entiendes, verdad? No usemos la maldad. Esto es broma, ¿eh? Sí. No lo dices tú. Jesús dijo cuando él estaba sentado, y María, que yo personalmente creo era María Magdalena, Sí. la hermana de Lázaro, la prostituta, que fue salvada por Jesús. Así es. Jesús dijo, esta mujer sabe quién soy yo. Claro. Y los siglos venideros hablarán de ella. Jesús lo dijo. No mencionó a los discípulos, no mencionó a Pedro, que en mucha parte del cristianismo dice que es el sucesor de Cristo, sino mencionó a esa mujer que estaba arrodillada ungiéndole, porque como bien dices, ella se había dado cuenta de que él era el Mesías que venía. ¿Por qué? Porque había experimentado su vida a perdonar los pecados y ofrecerle una vida mejor a ese mundo venidero. Así de sencillo. Perdón. Pero si tenemos ese día, que eso sería harina otro costal, el hecho de que menudo sábado pasaron aquel grupo, cada uno con sus historias en la cabeza y dándole vueltas, qué curioso, ¿no?, ver a esta mujer o este grupo que se acerca y ven que el sepulcro está abierto. Que la piedra esa que iban diciendo quién nos va, a veces Antón, sí. A veces nos preocupamos por cosas que luego cuando llega el momento dices, has estado, no hay problema, no hay problema. Y resulta que iban diciendo la piedra, vamos a tener un problema, la piedra tal, y resulta cuando llegan la piedra no está en sitio. No está ni Jesús. Y lo que decía Esther, ¿no? Si ya tenían un shock en la cabeza, otro más, ¿no? Otra sorpresa. Y entran en el sepulcro. Esto de que a veces se nos ponen en las películas, no sé qué, a la puerta del sepulcro, ¿no? Resulta que Marcos da el detalle. Es que entran dentro. Sí. Y entrando dentro, hay un joven, porque Marcos dice que es un joven sentado en el lado derecho. No está a la puerta, no está afuera, está dentro. No se veía. Y otra sorpresa, ¿no? Porque diciendo, ¿quién es este? ¿No? Que está ahí sentado. Qué interesante para diferenciar los enviados de Dios de otros enviados de otra parte. Siempre en la Biblia, y estamos hablando no solo del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento, un ángel, un enviado de Dios, siempre aparece con estas palabras: no tengas miedo, no te asustes. Sí. Qué curioso, ¿no? Sí, porque es que es un impacto. Lo primero, claro, pues lo primero es cuando tenemos algo es salir corriendo, pero que aunque no salgas corriendo, ¿qué interés tiene Dios y los que están cerca de Él en no tengas miedo, tranquilo? Estás seguro, estás bien, estás aquí, estás en un entorno seguro. Eso lo hizo el ángel con María cuando se le anuncia, lo hace el ángel cuando se le aparece a Daniel, y lo hace ahora también con estas mujeres. No os asustéis, busquéis a Jesús de Nazaret, pues ha resucitado, no está aquí. Pero id y haced discípulos, y a Pedro. Esto que algunos dicen, Pedro era el más importante, otros piensan que el ángel le dice, díselo a Pedro, porque ha pasado también un día bonito el pobre, ¿sabes? Sí. Porque ya sabemos todos, o unos cuantos, no sé si las mujeres a estas alturas ya estaban al corriente, de Pedro, con toda esa grandilocuencia desde la cena, ya estaba diciendo, yo con el maestro el primero, a ver, ¿quién reparte medallas? Que me pongan a mí unas cuantas aquí, el discípulo, la medalla al discípulo del mes. Y cómo, estando allí junto casi a unos pocos metros, en aquel entorno, con aquellos guardias, aquellas que estaban en el palacio, cómo se había atrevido a decir, yo a Jesús, yo no sé de qué estáis hablando. Y cómo había llorado. A ese, el ángel le dice, oye, y que no se te olvide, a Pedro vas y se lo cuentas. Porque Pedro es uno de los que seguramente el fracaso lo estaba consumiendo, la sensación de ¿qué ha pasado? Que en este día mi maestro, lo que yo estaba dispuesto, resulta que no.
Eso Yo fue un creía que detalle- estaba dispuesto a hacer todo por él, mi vida, y resulta que no, soy un... Y pones puntos suspensivos. Fue un detalle por parte de Jesús para restaurar a Pedro, que luego hace como una obra más completa, lo dice el Evangelio de Juan, ¿no? Pero sí que es el dolor. Las personas que hayan discutido con algún ser querido que haya fallecido sin haber tenido la posibilidad de perdonar o restaurar esa relación rota, la persona que se queda con vida se queda bastante hecha polvo. ¿Qué tenéis que decir? Porque un detalle más. Sí, sí. Hablaba de las sábanas, ¿eh? Marcos vuelve a decir, este joven estaba sentado vestido con una sábana blanca. O sea que esto va de sábana, ¿eh? A ver, te habría que ahí también muchos detalles. Decir, jolín, Marcos, el tema de las sábanas, ¿no? No son fantasmas. Sí, es cierto, ¿no? Pero algo pasa porque el ángel se tendría que dar con una media sonrisa como diciendo, yo lo he hecho bien. Es decir, los otros ángeles dicen, muchachos, ¿qué le has hecho a estas mujeres? Porque dicen que ellas salieron huyendo del sepulcro con gran temblor y espanto. Es decir, que el ángel, mira, que se había preocupado de, no os asustéis, tranquilas, que Pero, tal. Aquellas yo creo que mujeres cambiamos, sí, dieron sí. 2 pasos hacia atrás y cuando se vieron, pies para Fueron corriendo a donde estaban los Es que discípulos. Marcos para mí es muy lacónico. Sí, 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 sí. Él dice un joven, pero no habla de la apariencia de ese joven. Yo creo que ahí hay mucha historia para contar que Marcos no lo refrenda. No lo ve importante y Dios tampoco. Y está bien, pero ellas no se asustaron por asustarse. Ya Ellos estaban- vieron a un ser sobrenatural, a un ser del mundo invisible, que había invadido el mundo visible, el mundo natural. Y como seres humanos, como yo, probablemente hubiera reaccionado en ese momento, con esa educación, con esa cultura, con ese tiempo, yo viviendo ahí, hubiese reaccionado exactamente igual. Y más todavía, como decía yo al principio, influido por toda la desfiguración, la alteración, el aplastamiento de la verdad de la Torá por la tradición. Más todavía, yo hubiera reaccionado, y es comprensible, porque yo creo que lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que, y hablando ya de Pedro, Jesús siempre fue muy detallista, y eso a mí me encanta. Él siempre cuidó los detalles y trató de que todos sientan bienestar, que se sientan bien. Un psicólogo hoy diría, ese fue un proceso, inició Jesús en absentia a través de este ángel, del proceso de reparación psicológica de Pedro. Porque yo agrego más a lo que estaba diciendo Juanfra. Pedro, ¿qué tenía en la cabeza? Soy un presuntuoso y soy un traidor. A Jesús, a quien yo no pongo en duda que él amaba. Pero era un ser humano como yo y se equivocó y estaba sufriendo las consecuencias. Entonces, para ¿Quién mí... sabe, perdón Jorge, quién sabe si hasta el rechazo de sus propios compañeros? No hablan de eso, no, pero seguramente son seres humanos, es como, Claro. ¿qué haría yo? Y probablemente le estaría mirando de costado a Pedro, mira lo que has hecho. Probablemente yo, Juan, o Simón, o quien sea, ¿no? Le estaría mirando de costado a él y por encima del hombro. Aún hoy tenemos esos defectos para con el hermano que se equivoca. En esa época, pues con más razón. Entonces sí, tiene razón, Antón. Pedro estaba siendo sometido a una angustia mental por su sentido de culpa, que él lo habla aquí Philip Yancey en este libro, ¿no? Ese sentido de culpa, soy un traidor y soy un presuntuoso. Ahora entiendo lo que mi amado maestro con dulzura me quiso hacer ver en mi persona. Entonces Jesús, ya en un inicio de esa contención psicológica, le dice, ve y dile a Pedro que Jesús está vivo. Mientras hay vida, hay esperanza. Pero todo eso cambia con el gozo de la resurrección, el gozo que experimenta, a pesar de la incredulidad al principio, los propios 2 discípulos que van camino de Maús, a los cuales Jesús se aparece y les tiene que recordar las Escrituras lo que de él decían. Y oye, que cuando iban a cenar se dejan la cena allí. No sé si alguna vez os ha pasado eso, que por el acontecimiento que ha sucedido gozoso, dejas todo y sales corriendo y vas a decirle a los demás, oye, que hemos visto a Cristo, que ha ido con nosotros en el camino, que es que lo hemos conocido cuando ha ido a bendecir y nos ha recordado todas las Escrituras. Que venga, hombre, que no, que también fueron incrédulos con los pobres que iban a dar testimonio después de volver tan rápido. O sea, el impacto es tan potente que todavía a nosotros hoy nos dice,
Oye, es que cuesta creer en la resurrección. Es que en nuestra generación, pues son muchas las personas que ponen en duda la resurrección de Cristo. Claro. Pero ahí está el hecho. Ahora iremos un poco a las conclusiones, me gustaría dejar esa para la última parte, pero vamos un poco a seguir el hilo conductor de Marcos, porque dice que María Magdalena fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, y dice Marcos, estaban tristes y llorosos. O sea, estaban Sí, tristes y llorosos, por decirlo suavemente, ¿no? Por decirlo, yo creo, decir, Marcos, aquí lo ha suavizado mucho, porque tienen que estar con miedo, las ventanas, es como cuando dicen... Encerrados sí, aquí. Sí. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, dice Marcos, no creyeron. No creyeron. No es que dijera, dudaron. No. Pues haber dicho, dudaron, diciendo, ¿será verdad? No. Y además, dice, Marcos testimonio dice, de una mujer. no creyeron, Sí. lo hemos visto, lo hemos visto muerto, y hemos visto cómo lo bajaban de la cruz. Claro. Y después de esto, es cuando viene, dice Marcos, que se apareció bajo otra figura, dos de ellos cuando iban de camino a una aldea, creemos que es el tema de Maús, Sí. y que ellos volvieron a comunicárselo a los demás. O sea, un segundo testimonio, Sí. volvieron al grupo a comunicárselo, y dice Marcos, pero tampoco creyeron a estos. Dice el lenguaje que cuando entran los dos discípulos de Maús en la pasión triunfante, entró un tercero con ellos, que es Jesús. Y luego fue cuando se dio ahí a conocerlo, se reveló delante de ellos, ¿no? Y luego Así desaparece. Sí, Jorge, dime. Disculpar que yo esté un poco con lo que compartí con vosotros, pero era el mundo invisible que entraba y salía. Recordar cuando Jesús le dijo a la mujer, no me toques porque aún no he ido al Padre. Luego le dice a Tomás, mete tu mano en la herida para que te convenzas de que yo soy el maestro que estuve colgado en la cruz, y este es el lanzazo. Algo pasó, es un misterio que Dios nos ha revelado. ¿Por qué Jesús no podía ser tocado? Evidentemente, entre los dos acontecimientos, Jesús fue al cielo y llevó, porque de eso se trata. ¿Qué llevó Jesús cuando fue al cielo? Padre, aquí está mi sacrificio, aquí están los pecados de la humanidad, perdónalos todos porque yo ya he muerto y he pagado el precio. Entonces, después Él vuelve a la tierra, ese mundo sobrenatural, ¿no es cierto?, que entra y sale, que les costó a ellos creer, y hoy aún es más difícil, ¿no?, que Jesús dijo que vamos a ser mucho más benditos hoy nosotros, que no podemos meter la mano en la herida, pero que creemos igual si es que creemos realmente. Bueno, es que hay un protocolo de la salvación que Dios, que es escrupuloso, no puede dejar de pasar por alto. Esta manera que Dios ha escogido de rescatarnos, de salvarnos, de darnos vida eterna, de perdonarnos, de justificarnos, es dándose a sí mismo, y es algo que tiene que quedar en evidencia delante de todas las inteligencias celestiales. Por eso, yo creo que el espíritu de profecía nos arroja un poquito de luz ahí. Jesús tiene que subir y ser entronizado y ser recibido, y que se abran estas puertas. ¿Quién es este? Este es el Rey de Gloria, ¿no? Y entonces, cuando ese sacrificio es aceptado a los ojos de todos, entonces cuando él, recibe esa adoración y es capaz de enviar el Espíritu Santo a todos sus discípulos. No sabemos todo eso en qué orden sucede, pero el caso es que es así. Entonces, claro, Jesús dice que cuidado, que no lo he hecho yo y ya está. Cuidado, que es que pues hay que dar testimonio. Como en nuestro Jesús, y quiero terminar, y ahora vamos un poco a la última parte de esas consecuencias que quiero escucharos, pero por terminar un poco el discurso, la descripción de Marcos, del evangelista. Fijaos, dice, después de reprocharle su incredulidad, porque se le apareció a los 11 discípulos, dice Marcos, después de reprocharle su incredulidad y su obstinación en no dar fe a quienes le habían visto resucitado, les dijo, id por todo el mundo y proclamad a todos la buena noticia. Aquí hay todo un trabajo y de restauración y de presencia de Jesús que no cuando le complementamos el relato con los demás evangelios, vemos un poco la situación, porque Jesús estuvo muchos días con ellos y se le apareció, y fijaos, aquí Marcos no nos lo cuenta, pero Jesús aparece también cuando están en la barca y desayuna con ellos. O sea que aquí parece que Jesús va, aparece, los despacha en 5 minutos y dice, muy bien, ahí os dejo. No. Y hay todo un trabajo detrás, pero en esta concentración vemos también algunas cosas interesantes. Es decir, Jesús en un momento dado confronta y dice, Juanfran,
Ya. No seas tan obtuso, ¿no? No podría tan cabezota, ¿no? En no creer, a veces, mira todo lo que hace Jesús. ¿Qué hace Jesús por nosotros cada día? Podríamos decir. No te das cuenta. Pero aún así, Juanfra, esto no es para guardárselo. Esto está pensado para que se difunda. Esto no es una logia masónica en el que solo unos iniciados y unos privilegiados se van a guardar el mensaje y los secretos no reservados para vosotros. No, esto es para compartirlo. Aquí no hay nada secreto. Entonces, después de esto, el que cree sea bautizado se salvará. Y el que no, dice el texto, se condenará. Que esto no es agradable escucharlo, pero resulta que al final esto va de lecciones. De creer o no creer. De creer y no creer. El que creyere. Y termino. Después de conversar con sus discípulos, Jesús, el Señor, ascendió al cielo, se sentó junto a Dios en el lugar de honor. Y los discípulos, termina Marcos, la guinda, los discípulos salieron en todas direcciones a proclamar el mensaje y el Señor mismo los ayudaba y confirmaba el mensaje acompañándolo con señales milagrosas. Digo esto porque muchas veces también hay un buen sector del cristianismo que no lo dirá, pero actúa creyendo que Jesús es el Mesías, nos enseñó lo que tú quieras, nos dejó un código ético, se fue al cielo y parece que ya se ha desentendido de nosotros. Nos ha dejado el manual de instrucciones, pero cada uno a su buen entender que haga lo que quiera. Marcos termina dando una idea muy clara. El Señor mismo los ayudaba. Eso sigue estando vigente. No dice, los ayudó y se fue y ya está. El Señor mismo nos ayuda cada día. Y eso también es algo muy interesante porque va con lo que tú decías. Hay que creerse en la resurrección. Es al final hacia donde Marcos nos apunta. Es verdad que el sacrificio de Jesús es el Mesías, Jesús cumplió lo que estaba predicho, es un plan ya bien estructurado, Jesús lo confirma. Pero es un punto, y aparte porque sigue el relato, es decir, continúa. Jesús está vivo y Jesús está acompañándonos hoy. Dicho lo cual, vamos un poco a extraer todas las conclusiones de todo este cierre que nos propone Marcos. Esther. Entre otras cosas, Marcos nos recordó que Jesús es un Jesús personal, es nuestro amigo. A lo largo de todo el texto hemos visto a Jesús actuando, interrelacionándose con los seres humanos de tú a tú, lo cual es algo que me maravilla. Yo no seré de las que va a dedicar mucho tiempo en su vida a intentar explicarse la encarnación. No está a mi alcance y no quiero dedicarme a eso, pero resulta que a mí me resulta especialmente ilustrativo ese Jesús que vivió conmigo, entre nosotros. Yo vuelvo a ser un poco la espectadora, ¿no?, de la historia. Y me siento así, me he sentido muy espectadora de la historia, pero formando parte de la historia. Pero me agrada mucho ese relato, el poder ver de primera mano cómo se movía Jesús entre nosotros. Marcos nos clarifica qué vino a hacer. Marcos nos clarifica además cómo se relacionó con nosotros. Y esa es la relación que yo quiero tener con él. Yo me preguntaba esta semana, efectivamente, ¿qué papel cumplo yo en esa historia? Ese Jesús de María Magdalena, ese Jesús amigo de María, es mi amigo también. Ese Jesús, soy yo la que está derramando también el vaso de alabastro. Hay una canción muy linda de Arautos do Rei, los brasileños, que se titula Vaso de alabastro. Y dice que nosotros somos esa canción, vasos de alabastro, derramándonos, ¿verdad?, a los pies de Jesús. Y me parece una idea muy bonita. Yo me quiero quedar con ella. Yo quiero ser amiga de Jesús. Yo quiero vivir a ese Jesús amigo humano que llegó a mi vida, que la transformó y que además me dejó vislumbres de lo que vine a hacer aquí y del papel que está jugando ahora mismo ya resucitado en el cielo. Yo me quiero quedar con eso, con la idea del Jesús humano, cercano y que ahora mismo está entronizado y en gloria también, dispuesto a venir a buscarme. Tomás, cuando Jesús le dice mete tu dedo en mi llaga y mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo sino creyente, y entonces Tomás dice Señor mío y Dios mío. Tomás en ese momento hace una confesión que ninguno de los discípulos había hecho hasta ahora, ¿no? Y entonces Jesús dice, Tomás, porque me has visto, has creído. Quiero repasar cada palabra, ¿no? Bienaventurados los que no vieron y creyeron.
Mirad lo que dice el apóstol Pedro, primera de Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este arranque de este versículo es como que nos recuerda ese Señor mío y Dios mío, ese impacto de reconocer a Jesús ahí delante, ¿no? El Mesías, muerto, resucitado, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos regeneró para una esperanza viva. Ojo aquí a todos los que hayan perdido un ser querido. Nos regeneró para una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Qué es lo que va a decir Pablo? Cristo es la garantía, es las primicias, ¿no? Pero cada uno en su orden, ¿no? Primero Cristo y después, en su venida, el resto. Así que tenemos que esperar hasta la venida de Jesús para recuperar esos seres queridos que han compartido la vida, pues unas veces toda una vida y otras veces una vida breve, porque una tragedia nos ha arrebatado. Pero Cristo nos lo va a devolver porque la resurrección es esa garantía. Y nosotros hemos de ejercer fe en Él, que es lo que estamos hablando toda esta mañana, ¿no? Vamos de una en otra, porque cuando se produjo la detención de Jesús, la reacción de los discípulos distó mucho de ser ejemplar, y hubiera sido lógico esperar, creo yo, que aquel grupo de atemorizados discípulos, seguidores, se hubiera disuelto, con el paso del tiempo, o se hubiera transformado en un grupo, en una secta apartada del resto del mundo, y se hubieran ido ahí con su enseñanza. Pero resulta, como sucedió con otros grupos, pero resulta que algo pasa, y es que, ¿cómo es posible, no?, que por el contrario, aquellos hombres y mujeres amedrentados, aterrados, ocultos, salen fuera a enfrentarse a los mismos que los habían acusado y los mismos a los cuales unos pocos días antes te estaban cagaicos de miedo? Uh-huh. Y en apenas unas horas han cambiado radicalmente y han pasado de esconderse a proclamar a viva voz y en público la fe en ese hombre que dice, se convierten en intrépidos, valientes, el Mesías y el Hijo de Dios. Sí. Y hay una razón, Jorge, y es que Jesús está vivo, ha resucitado entre los muertos, claro. Y lo hacen y lo proclaman una y otra vez. Ese es el hecho diferenciador. Lo habrían hecho por una mentira, Jorge, lo habrían hecho por una mentira, eso. Lo habrían hecho si hubiera sido mentira el testimonio de la resurrección. Pero yo, perdón que diga esto, pero no superlativicemos la actitud de los discípulos. Esto ocurrió después del aposento alto, después de los 50 días, en el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo los poseyó, y ahí ellos adquirieron ese poder, porque es lo que dijo Jesús. ¿Cómo Jesús estaba con ellos y ayudaba? A través del Espíritu Santo. Ahí recién ellos, vasos humanos como yo, frágiles, defectuosos, incrédulos, se convirtieron en potentes testigos, y hoy tenemos a Cristo, a pesar de todo, todavía hablado. Yo quería recalcar, yo no quisiera quedarme con la foto, con una foto individual. Dios y los adventistas tenemos como diferenciador claro la doctrina del santuario. Dios dejó una metáfora, una parábola de enseñanza a través del santuario y todo su ritual. Si nosotros nos quedamos solamente con la muerte y la resurrección de Cristo, nos quedamos en el altar. Y sin embargo sabemos que Jesús fue como sacerdote, en ese momento como sacerdote, a llevar, recordemos, la figura de lo que se hacía en el santuario en el día de la expiación. Era símbolo, como dice Pablo en Hebreos, de lo que Jesús vino a dar sustancia y vida. Él como sacerdote, después de su muerte y resurrección, asciende y le dice al Padre: aquí está mi sacrificio, aquí está pagada la deuda, perdona a cada ser humano sus pecados. Y ahora, de acuerdo a esa misma doctrina del santuario que está en la Biblia, Cristo, ¿quién es? El sumo sacerdote, y lo que nos espera es que deje sus vestiduras sumos sacerdotales, que le pongan las vestiduras de rey, salga y venga a la tierra para rescatar a aquellos que creen en él y que lo están esperando. Esa es la esperanza bienaventurada que nosotros como adventistas tenemos, ¿no es cierto? Y estamos esperando que venga ya no ese sumo sacerdote, sino ese Rey de Reyes y Señor de Señores, para destruir este mundo y rehacer el mundo que fue suyo siempre, desde el principio perfecto, y hacernos nosotros partícipes de todo eso. Esa es la gran noticia que tenemos nosotros. Para mí,
con la resurrección de Jesús. Esa fue solo una foto, pero la foto continúa en una película. Y lo que nos espera es aún mejor. Lo que nos espera es aún mejor. Es tan importante esto que dice Jorge, que mira, que hay muchos que desean convertir el cristianismo en una filosofía de vida, ¿no? Insistiendo, por ejemplo, que la resurrección pues tampoco es algo tan relevante, ¿no? Vale, sí, ¿para qué nos vamos a enfrascar en muchos debates acerca de este tema? Sin embargo, la realidad es bien distinta. El apóstol Pablo, precisamente uno de los testigos de la resurrección, dice en 1 Corintios: si no hay resurrección de muertos, el Mesías tampoco resucitó, y si el Mesías no resucitó, entonces nuestra predicación es vana y también tu fe, la mía, también sería vana. ¿Hasta qué punto la resurrección debe ser algo que marque nuestra manera de entender el cristianismo? Lo digo porque muchas veces, ¿qué es para ti importante del cristianismo? Merece la pena que cada uno haga un parón, una pausa y diga, a ver, me quedo con el Jesús crucificado, el de las procesiones, el que sale, ¿no? El sufriente, me quedo con el Jesús milagrero, que hizo el bien, que compartió el pan con sus discípulos, el que iba sanando, y porque yo quiero el milagro, ¿no? Quiero ese Jesús, no sé, que risueño, que compartía, todo le gusta, o que se enfrentaba a la autoridad, ese Jesús revolucionario, ¿no? Que iba echando al templo. ¿Con qué Jesús te quedas? Pero es que a lo mejor no se trata tanto de elegir, porque ese Jesús estuvo, pero el tema es qué Jesús está en tu vida hoy presente. ¿Vives del pasado o vives de una relación presente diaria, del Jesús vivo, del Jesús que realmente está en tu vida? ¿Lo percibes? ¿Tienes fe en Él? ¿Crees que realmente Jesús está contigo ahí echándote una mano, escuchándote, acompañándote, sosteniéndote muchas veces cuando tienes ganas de echarlo todo por la borda? Lo decía la canción que hemos oído antes, ¿no? Camina conmigo. Pues merece la pena que cada uno se lo plantee, porque en eso le va en juego algo más que simplemente una mera idea. Bueno, sí, yo que soy creyente y venga, vamos a otra cosa, mariposa. No se puede vivir de espaldas a... Tenemos que ir ya recogiendo a Esther un poco tus valoraciones, últimas ideas. Bueno, más o menos me quedo con lo que quedaba, pensé que estaba haciendo antes la conclusión, pero esa es la idea, ¿no? Y agradezco a Marcos, como agradezco a todos aquellos, ¿verdad?, que nos han obsequiado con los escritos que nos da la Biblia, esa apreciación, ese acercamiento, ¿no? Esa imagen, ¿no? Ese relato de la historia de Jesús. Porque quiero hacer mío ese relato. Yo querría formar parte de la historia. Sé que forma parte de la historia, pero querría quedarme sobre todo con esta última parte de la historia, ¿no? Con el reconocer al Jesús en el que creo y el reconocerle vivo. Hay un capítulo del Espíritu de Profecía, que lo citaba también en alguno de los comentarios de la lección, que decía, por ejemplo, que los ángeles del mal, aquellos que estaban vigilando la tumba de Jesús, porque efectivamente tenían miedo de que resucitara, se volvieron luego a su jefe y le dijeron, oye, ¿sabes qué? Has perdido. Jesús ha resucitado. Eso quiere decir que no tenemos nada que hacer. Eso quiere decir que has perdido la batalla. Bueno, si yo soy la última en enterarme de esto, si yo soy la última en reconocer lo que otros han reconocido ya claramente antes, evidentemente me he perdido la parte buena de la historia. Y yo creo en ese Jesús resucitado, en ese Jesús que va a venir a buscarme. Y esa es la esperanza. Esa es la esperanza. Y yo quiero seguir observando desde aquí lo que sigue pasando el resto de la historia, porque va a ser precioso. Amén. Jorge. Yo creo que todos estamos llamados a ser testigos. Testigos que tenemos que recoger el testigo de esos primeros años, ¿no? Ya han muerto ellos. Para ellos Jesús ya ha venido. Ahora estoy yo. Yo no sé si Jesús va a venir y me va a encontrar a mí en una tumba o vivo. Pero yo quiero encontrarlo a Jesús, ¿no es cierto?, de una u otra manera. Y después, como testigo, vuelvo a recalcar esto porque pienso que es importante, yo tengo que contar de ese Jesús que se aseguró de dejar testigo. Yo tengo que, como dice Philip Yancey, yo me encuentro en la encrucijada ahora. ¿Creo o no creo? Yo elijo creer. Utilizaron esta frase para un fenómeno deportivo hace poco, pero me gusta. Yo elijo creer. ¿Y qué es lo que creo yo? En esa película maravillosa. El hombre se equivocó, yo me equivoqué, pero Dios tenía un plan. El fotograma me ha pasado de ese hombre que vino, se hizo real,
que sufrió con nosotros, participó de todo con nosotros, que murió, que resucitó, se fue como sacerdote, vino, siguió dando testimonio, luego se fue como sumo sacerdote y está como tal, como sumo sacerdote. Y la película termina en algún momento, yo espero que sea rápido, yo no quiero que mi nieto crezca en este mundo que cada vez se vuelve más tenebroso. Cuando Jesús se quite las vestiduras y ante la evidencia clara del universo, le pongan a él la que nunca tendría que haberse quitado, que es la de señores y Dios de Dios, que no se va a olvidar de vosotros, no se va a olvidar de mí, y va a venir a buscarnos, ¿no es cierto? Ahora mi tarea es fundamental. Esto que yo elijo creer, tengo que compartirlo con otros para que sepan que el mundo invisible o sobrenatural es más real de lo que creemos. Vamos a seguir, tendremos oportunidad en las próximas semanas, terminamos Marcos, la semana que viene comenzaremos con el Evangelio de Juan, o sea que tenemos mucho Jesús y muchas cosas para compartir y vamos a disfrutar. Vamos a la capilla, vamos a transmitir el sermón, la predicación de hoy y luego seguid con nosotros porque tendremos nuestra zona mixta, la última valoración en el programa. Gracias por acompañarnos. Julián, conéctanos con la capilla.